Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el tema del periodo de entreguerras, ¿vale? Para que podáis hacer los resúmenes y también para que podáis terminar de entenderlo. Antes que nada quería deciros que no os preocupéis porque muchos me habéis dicho que los ejercicios no sabíais hacerlos, que muchos los habéis tenido que dejar en blanco. Bueno, no os preocupéis porque lo entiendo. Quiero decir, el tema no lo hemos visto en clase, solamente tenéis como referencia los apuntes que os mandé y entiendo que os haya costado hacerlos. Entonces, nada, no os preocupéis y bueno, pues precisamente para que podáis entender mejor el tema, pues vamos a seguir estudiándolo, ¿vale? Recordad que estábamos con el periodo de entreguerras, ese periodo que transcurre entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y os dije que en ese periodo nos íbamos a centrar fundamentalmente en tres países. Primero en Estados Unidos, que es el de la clase anterior, que recordad que en Estados Unidos lo que sucede es que es un periodo de prosperidad económica, los felices años 20, hasta que se produce el crack de la bolsa del año 1929, que luego vamos a ver que va a repercutir también en el resto del mundo. Y por otra parte, los otros dos países en los que os dije que nos íbamos a centrar iban a ser Italia y Alemania por otro lado. ¿Por qué? Pues porque en Italia y en Alemania la democracia va a dejar paso a regímenes totalitarios con una ideología fascista, ¿vale? Es decir, el fascismo aparece como una nueva ideología y emerge en Italia y vamos a ver en qué consiste ese fascismo y qué características tiene, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar primero partiendo del fascismo italiano, que es donde surge este régimen totalitario. Entonces, para entender un poco el fascismo italiano, hay que entender primero cómo es la situación de Italia después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, recordad que Italia en la Primera Guerra Mundial luchó con el bando ganador, es decir, acabó incorporándose al bando formado por los franceses, los británicos y los rusos, y que, bueno, pues tomó parte también en los acuerdos de paz que se firmaron en París. La cosa es que en esos acuerdos de paz que se firmaron después de la Primera Guerra Mundial, Italia no quedó muy contenta porque en el Tratado de Londres que se había firmado en el año 1915, a Italia se le había prometido una serie de territorios que luego no se le cedieron. Por ejemplo, los territorios de Fiume y de Dalmacia, que eran territorios pues, que Italia quería incorporar a su nación, no le fueron entregados, sino que solamente se le entregaron el territorio del Trentino y el territorio de Trieste. Con lo cual, en Italia va a quedar un sentimiento de resquemor, podemos decir, de resentimiento, puesto que no se le han entregado muchos territorios que se le habían prometido. También había otros territorios como estos que tenéis aquí, Saboya, Niza, Córcega, que luego formarían parte de lo que se conoció como la Italia irredenta, que son los territorios que Italia siempre va a querer recuperar para su nación, ¿no? Y que nunca conseguirá recuperar. Así que después de la guerra hay cierto resentimiento porque no han obtenido los territorios que ellos deseaban y por otra parte la Primera Guerra Mundial va a traer otro tipo de consecuencias. Lo primero, bueno, obviamente las bajas que se producen durante el conflicto, se cree que mueren unos 700.000 italianos en la guerra. Pero aparte de eso, la Primera Guerra Mundial lo que trae consigo es una importante crisis económica. Esa crisis económica se va a reflejar sobre todo en un gran desempleo, va a haber unos 2 millones de italianos que se van a quedar en paro y además se produce una gran inflación porque el coste de la vida llega incluso a multiplicarse por 4. Esto hace que se genere una gran tensión dentro del país y que sean muy continuas las revoluciones una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Se producen numerosas huelgas y sobre todo la clase obrera y los campesinos son los que organizan numerosas revueltas porque están desconformes con la crisis económica que llega en Italia después de la guerra. Italia, recordad que es una monarquía. Esa monarquía está dirigida por Víctor Manuel III y la monarquía de Víctor Manuel III empieza a sufrir también después de la Primera Guerra Mundial una crisis política. Una crisis política puesto que los partidos tradicionales en los que la monarquía de Víctor Manuel III se había apoyado empiezan a perder poco a poco cada vez más apoyo. Y eso hace que vaya a haber también, aparte de una gran inestabilidad social, que haya una gran inestabilidad política, ¿vale? Que ya veremos que va a permitir el ascenso poco a poco del fascismo. Bueno, aquí tenéis un poco unos gráficos que os muestran cómo fue aumentando el coste de la vida poco a poco. Y si bien antes de la guerra, por ejemplo, fijaros que, bueno, el 100 es algo así como la tarifa estándar, ¿no? De los alimentos, pues fijaros que en 1921 era una tarifa de 400, es decir, que el precio de los alimentos se había cuadriplicado. En el caso de los vestidos, por ejemplo, del coste de la ropa, por ejemplo,
podemos decir que los vestidos eran hasta 7 veces más caros después de la guerra de lo que habían sido antes. A lo que hay que sumar, pues lo que os digo, las muertes tras la guerra y el aumento del paro y del hambre, con lo cual esto va a provocar una situación de gran crisis y de gran inestabilidad en, bueno, pues en lo que viene siendo Italia, ¿no? Bueno, pues esta tensión social va a hacer que, por ejemplo, los campesinos comiencen a ocupar las tierras de los grandes propietarios. Es decir, los campesinos que no tienen tierra empiezan a ocupar las tierras que pertenecen a la nobleza o a la aristocracia terrateniente. Además, las huelgas por parte de los obreros llegan a ser continuas y los obreros empiezan a ocupar fábricas durante esas huelgas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que pensad que en Rusia acaba de estallar una revolución comunista, con lo cual en Italia se extiende el miedo a que esa revolución comunista también se extienda por el país, puesto que está sucediendo lo mismo que sucedió en Rusia durante los años de la guerra. Con lo cual empieza a haber una gran tensión y aparecen algunos sectores políticos que se oponen completamente a que en a que en Italia se establezca un régimen comunista como lo que había sucedido en Rusia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que empieza a crecer una tendencia política que es el fascismo, que intenta evitar que los obreros o que los campesinos empiecen a tomar el poder en Italia. Bueno, pues esta ideología, que es el fascismo, va a estar encabezada por un personaje que va a ser el personaje fundamental de Italia durante todo este periodo, que va a ser Benito Mussolini, ¿vale? Benito Mussolini es una figura contradictoria en el sentido de que antes de la guerra él había pertenecido a un partido socialista y después de la guerra cambia por completo su ideología y pasa a tener una ideología de derechas, es decir, a defender unas ideologías ultranacionalistas y también profundamente anticomunistas. Además era el director de un periódico en Italia que es el llamado El Popolo de Italia, es decir, el pueblo de Italia, y durante la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo una vez que termina, funda un grupo paramilitar, ¿vale? Que son los Facci di Combattimento en el año 1919, que lo que intentan es como para que me entendáis, un grupo armado que lo que intenta es reprimir la acción de los obreros y de los campesinos para que dejen de tomar las tierras, para que dejen de ocupar las fábricas y que intenta luchar para que el comunismo no se establezca en Italia, ¿vale? Bueno, el fascismo se va a caracterizar porque tiene una serie de símbolos, ¿vale? Es un partido ultranacionalista, con lo cual, al ser un partido ultranacionalista, lo que defiende, bueno, pues es el sentimiento, intenta emular la Roma imperial, ¿no? Que es el periodo, bueno, pues obviamente de más esplendor de toda Italia, y también toman una serie de símbolos que provienen de, bueno, de la época imperial. De hecho, los fastio son estas armas que llevaban consigo los dirigentes militares de la antigua Roma y que luego van a utilizar como símbolo en el escudo del partido, en el próximo escudo de Italia y que van a reflejar esa ideología fascista, ¿no? De hecho, bueno, pues lo vamos a ver que en la ideología del fascismo se va a adoptar el saludo romano, que es este saludo con el brazo en alto y la mano extendida, y que el gran líder del fascismo, que va a ser Mussolini, va a adquirir el título de duce, que el duce, bueno, pues era el título que recibía efectivamente los gobernadores militares dentro de la antigua Roma, ¿no? Entonces van a tomar una serie de símbolos nacionalistas que va a hacer que identificar esta ideología para los italianos pues vaya a ser muy fácil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que os digo, estas organizaciones paramilitares, estos fasci di combattimento, fundan al final el Partido Nacional Fascista en el año 1921, o sea que Benito Mussolini acaba creando su propio partido. Estas escuadras, ya os digo que básicamente lo que hacían era atacar a los obreros y los campesinos con violencia, intentar garantizar la propiedad privada a los que tenían las tierras y a los que tenían las fábricas para que obreros y campesinos no se las quiten, y su objetivo al final era construir un estado fuerte, es decir, convertir a Italia en un gran estado que fuese fuerte y que pudiese combatir el comunismo. ¿De quién tienen apoyo estas organizaciones paramilitares y este partido fascista? Pues básicamente de la pequeña burguesía, que es la que tiene negocios o la que tiene pequeñas tierras, de los grandes propietarios agrícolas industriales, es decir, los que tienen las grandes fábricas y las grandes tierras en Italia, también de la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia Católica tiene mucho miedo a que se establezca el comunismo y que le quite parcelas de poder, e incluso del propio rey. Víctor Manuel III ve que la situación es prácticamente insostenible y empieza a ponerse a favor del, bueno, pues de esto, de Benito Mussolini y de sus partidarios, ¿no?
Y bueno, en 1922 se convocan elecciones, el Partido Nacional Fascista no consigue en esas elecciones el resultado que ellos esperaban, de hecho de los 500 escaños que había en el Parlamento, los fascistas solamente consiguen obtener 22, con lo cual obtienen muy pocos votos, pero decide Benito Mussolini organizar lo que se llama la Marcha sobre Roma en octubre de 1922. La Marcha sobre Roma es una especie de desfile militar que organiza Mussolini en el que 300.000 camisas negras, los camisas negras son los que formaban parte de esos fasci di combattimento, desfilan por Roma durante 3 días para demostrar la fuerza política que tienen y el apoyo con el que cuentan. Así que una vez que se organiza esta marcha sobre Roma, al rey Víctor Manuel III no le queda más remedio que darle a Mussolini el gobierno del país ante esa demostración de poder que había hecho en la capital del estado, ¿no? Así que de esa manera, cuando le entrega el gobierno del país, así Benito Mussolini consigue hacerse con el poder, ¿vale? Los 3 primeros años vamos a ver que son años en los que, bueno, pues mantiene el Parlamento de una época parlamentaria y que a partir del año 1925 se establecerá definitivamente una dictadura fascista que ya veremos qué características tiene porque creo que me estoy quedando sin tiempo. Así que así os hago otro vídeo ahora del fascismo y os explico un poco en qué consiste, cuáles son sus características, etcétera, ¿vale?